Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas también en nombre de Filosofía &Co y en nombre de la editorial Herder. Muchísimas gracias, Carolina, por estas palabras amables y sobre todo muchas gracias por poder celebrar este evento aquí en el lugar mejor posible, que es el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Muchos saludos a Valerio cuando vuelva de Roma. Sí, vuelve de Roma porque Roma seguramente es una de las pocas ciudades más bonitas aún que Madrid. Muchas gracias a las tres de la mesa que luego se van a presentar, no lo hago yo. Y muchas gracias al equipo de Filco y sobre todo a su directora, Amalia Mosquera. Amalia tiene muchas virtudes, una de ellas que es muy estricta. Y me he dado 3 minutos. Así que voy a expresar mi agradecimiento en una sola frase. No estaríamos aquí presentando estos números sin Amalia. Y finalmente, muchas gracias a todos y todas en la sala. Es una gran alegría ver a tantas personas, a tanta gente interesada en la filosofía y en nuestro proyecto de la revista. Veo a muchas caras conocidas, que no puedo saludar a cada uno, pero aprendí de mi padre que en este caso siempre hay que saludar a la persona que ha tenido el camino más largo. En este caso es Ricardo Espinosa, que ha venido anoche de Santiago de Chile para estar con nosotros. Ricardo es autor de Filosofía y Company, es amigo personal, y esta amistad también dice algo de Filosofía y Company, nuestra revista, porque, bueno, representa el aspecto América Latina. Estamos aquí porque el proyecto nació aquí. Las oficinas de Filosofía &Co están en Madrid, pero hay muchos contenidos escritos desde y para América Latina. De hecho, desde el inicio hemos tenido esta perspectiva dirigiéndonos tanto a España como a América Latina, y el 80% de nuestros lectores del portal son de América Latina. Me queda un minuto para decir por qué publicamos esta revista, por qué publicamos filosofía para un público amplio, claramente no académico. Esta pregunta va precedida por la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Y esta pregunta va precedida por la pregunta ¿qué es la filosofía? Existen muchos o unos cuantos libros de grandes autores con este título, ¿qué es la filosofía? Voy a citar uno, por casualidad un libro de Herder, pero no tiene nada que ver, de Martin Heidegger, ¿qué es la filosofía? Y dice que la respuesta a esta pregunta se nos da dialogando con aquello que nos ha sido transmitido por la tradición. Es nuestro reto dialogar con la tradición y me gustaría añadir con el presente del pensar filosófico. El nombre de nuestra revista y del portal Filosofía y Compañía o Filosofía &Co quiere expresar precisamente esta idea de diálogo con la comunidad filosófica. Nuestras sociedades, en su forma actual, nacen en la Ilustración y bajo conceptos como fraternidad, igualdad, libertad, obviamente. Y este modelo da más importancia a la idea de la comunidad, más que otros modelos sociopolíticos. Preguntar, pensar y dialogar en común es constitutivo para nuestras democracias.
Hoy lo damos por garantizado y esto precisamente es peligroso porque en realidad nunca lo es. Nuestra revista, nuestro portal Filosofía & Co. intenta ser una modesta aportación a que sigamos pensando, preguntando y dialogando en comunidad. Bueno, gracias. ¿Qué hay detrás de la pregunta filosófica que encontramos bajo la curiosidad de filósofos y filósofas? Un impulso irrefrenable por entender y transformar el mundo que habitamos. Desde su nacimiento, la filosofía ha supuesto siempre un cuestionamiento. En la Grecia clásica, la filosofía generó nuevas formas para entender la realidad. Generó también distintas escuelas de pensamiento. Y lo más bello fue que se insertó en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. En la Edad Media, la inquietud filosófica cristalizó en las primeras universidades como lugares donde se condensaba el hacer filosófico y donde debatir y avanzar con otras disciplinas. Con el Renacimiento, la filosofía desempolvó a sus clásicos y miró hacia atrás para dar un salto hacia adelante. El impulso por renacer fue un impulso para un mundo nuevo. Durante la Ilustración, nociones como crítica y razón quedaron inevitablemente ligadas al quehacer filosófico y le dieron un nuevo punto de apoyo, más seguro y menos dogmático. Décadas después, las distintas revoluciones políticas que sacudieron la modernidad tuvieron en la filosofía la fundamentación requerida para dibujar otro futuro posible. Ante los horrores del siglo XX, la filosofía conmocionada trató de responder a la barbarie de un siglo demasiado largo y a los interrogantes de un mundo cada vez más convulso y que ofrece ya pocas certezas. Ahora, en el siglo XXI, la filosofía hecha desde los países hispanohablantes demuestra cada vez más su fuerza para analizar el mundo. Y no solo para analizarlo, sino también para transformarlo. La filosofía también encierra una función disidente, incluso hacia ella misma. Por eso la filosofía contemporánea reivindica no solo lo que ha entrado históricamente en su canon, sino que sigue rastreando autores y respuestas que los distintos poderes y la historia han condenado al olvido. La filosofía es impulso para transformar el mundo. La filosofía como impulso para transformar el mundo. La filosofía es un impulso para transformar el mundo. La filosofía es impulso para transformar el mundo. Filosofía & Co. Impulso para transformar el mundo. Hola, buenas tardes. Soy Amalia Mosquera, la directora de Filosofía & Co., que antes me ha presentado Raimon. Este vídeo que hemos visto lo han hecho diferentes personas, filósofos y filósofas, todas ellas estrechos colaboradores de la revista. Habéis visto por los créditos que hemos puesto junto a cada uno de ellos y por los diferentes acentos que tienen, que son de diferentes países, porque Filosofía & Co. no tiene fronteras. Ya lo decía antes Raimon, Filosofía & Co. es el mayor espacio de encuentro de toda la comunidad que habla nuestro idioma y que entiende nuestro idioma y que está interesada por la filosofía, por el pensamiento y por la cultura en general. Tanto la revista como el portal, la revista ha nacido hace menos tiempo, el portal ya lleva más años, están hechos desde, con, por y para todo el mundo hispanohablante. Estas personas que colaboran con nosotros habitualmente, que son una pequeña selección, hay muchísimos más, algunos están por aquí, entre todos han conformado un pequeño relato, un breve relato del papel que la filosofía ha jugado a lo largo de la historia como motor para el cambio, para impulsar el cambio, desde la Grecia clásica hasta hoy, hasta el siglo XXI. Y este tema es justamente el que vamos a retomar ahora en la mesa de debate con las dos filósofas y el filósofo que nos acompañan y que os presento. Empezando por aquí, Irene Ortiz Gala es doctora en filosofía, es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid,
centra sus investigaciones en la filosofía italiana e Irene es la directora filosófica de Filosofianco. A su derecha, Iván de los Ríos, doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en esa misma universidad y subdirector de su departamento de Filosofía. En este mismo centro coordina el máster en Crítica y Argumentación Filosófica. Ha sido director de licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile y profesor titular interino de Metafísica y Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y de Ética en la University of Loyola. Y por último, Mercedes López Mateo es graduada en Filosofía, Política y Economía por las universidades Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad Autónoma y Carlos III de Madrid, egresada del máster en Crítica y Argumentación Filosófica de la Universidad Autónoma y actualmente dedica sus investigaciones predoctorales a la filosofía política y religiosa de Simone Weil. Sobre Simone Weil y sobre muchísimos temas más, Mercedes ha escrito y podéis leer muchos artículos y muchos reportajes estupendos, tanto en el portal filco.es como en los 2 números que están a la venta en las librerías ahora mismo. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos, muchísimas gracias a todos vosotros por compartir, por ser nuestra compañía hoy en esta tarde de debate filosófico y ya os dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, como estoy hoy aquí con 2 grandes de la filosofía, me han concedido el honor de empezar yo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Amalia, a Raimund, a todo el equipo de Filco, de Herder y al Círculo por acogernos aquí hoy. Y bueno, nosotras 3 estamos aquí hoy, supuestamente en principio para hablar de la filosofía como motor, en tanto que impulso para transformar el mundo. Pero, como ya se sabe, los filósofos, aunque de manera muy elegante y muy educada, rara vez respondemos a lo que se nos pregunta. Entonces, pues nos hemos tomado un poco aquí la justicia por nuestra mano y hemos decidido primero empezar preguntándonos si acaso la filosofía puede ser motor o impulso de algo, para transformar algo. Y si acaso eso que puede transformar es el mundo. Entonces, pues yo lanzo esto aquí y quien quiera empezar recogiendo. Bueno, pues como hemos quedado antes, ¿no? Empiezo yo, ¿no? ¿Es la filosofía un motor que pueda impulsar la transformación del mundo? Esta mesa responde un poco a esa pregunta porque independientemente de lo que sea o no sea la filosofía, independientemente de lo que pueda o no pueda hacer la filosofía, e independientemente, como decía Raimund también, de qué estemos hablando cuando decimos esa hermosa, imbatible, vieja palabra filosofía, lo que parece clarísimo es que sin comunidad no hay filosofía. Esto lo dice Sócrates varias veces, ¿no? Sin una comunidad de interlocutores no hay filosofía, por lo menos tiene que haber 2. Aquí somos 3, vamos sobrados ya. Por lo menos tiene que haber una comunidad de diálogo de 2 interlocutores. Ahora bien, para que haya comunidad filosófica de diálogo, esa conversación no puede ir guiada ni por el deseo de victoria, dice Platón, filoniquía, ni por el deseo de aplauso. Es decir, no se puede conversar en comunidad filosóficamente para que nos aplaudan, para que nos abucheen o para que nos retuiteen, ¿vale? La filosofía es algo más complejo, más bonito, y por eso estamos aquí, ¿no? Es, si fuera posible, el intento de buscar en común, somos 3, somos 63, ¿no? Buscar en común formas de verdad no constatativas, no verificables, ¿no? Formas de verdad ética, me atrevería a decir, que traten de estar a la altura de la turbulencia de la historia y de la indisponibilidad y la incertidumbre de la propia vida humana. Dicho eso, entonces, voy a poner un poco en jaque la pregunta que nos han hecho, ¿no? Es decir, esta pregunta es una trampa porque esto no es un examen tipo test. ¿Puede la filosofía transformar el mundo? Sí. No. Ninguna de las anteriores, ¿no? Yo creo que esa pregunta es peligrosa y hay que problematizarla. Así que podemos empezar a dialogar filosofando. Es decir, tratando de establecer una cierta voluntad de clarificación nocional que tenga cierto rigor conceptual y cierta solidez argumentativa. Lo ha dicho Raimund al comienzo. Hay que aclararse en torno a lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de filosofía y de qué no? ¿De qué estamos aquí hablando cuando hablamos de transformación? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mundo? Responder a la pregunta por la posibilidad de la filosofía para transformar el mundo depende un poco de lo que estemos diciendo cuando
cuando decimos estas tres palabras. La tarea es inmensa, son tres palabras, yo me voy a dedicar estos 3-4 minutos a la primera, al origen de esa palabra, filosofía, a los contextos de aplicación de esa palabra, porque si hoy la filosofía mantiene una nota estructural que ya estaba en su origen, en los primeros contextos de aplicación, Platón, por ejemplo, estoy pensando en el Fedro, ¿no? Si hoy la filosofía mantiene eso, que ahora os voy a contar, entonces sin duda la respuesta es que no hay filosofía si no hay transformación. No hay filosofía sin transformación individual y colectiva, que son dos momentos expresivos más o menos de una misma cosa. Pero es que no hay individuo, lo acabamos de decir, si no hay comunidad filosófica, ¿vale? Hay un texto de Platón, que no es de Platón, un apócrifo, el pseudo-Platón, que se llama Las definiciones, las horoi, ¿verdad? Y ahí Platón define muchas cosas, o pseudo-Platón define muchas cosas, y en concreto define la sofía y después la filosofía. Y cuando define la filosofía utiliza 4 palabras mágicas que a mí me parecen importantes. La filosofía es, dice, orexis, hexis, epimeleia, y la cuarta se me va a olvidar, terapeia, ya me he acordado. Orexis, hexis, epimeleia, terapia. La filosofía es deseo, hábito, cuidado, cura. Primero, la filosofía es un deseo, un impulso. Un impulso, habéis dicho vosotros, un apetito que hace que tendamos casi orgánicamente a un conocimiento genuino y no a un falso conocimiento, no a un falso saber y a las razones por las cuales es conocimiento genuino, ¿no? Pero, Platón lo sabe muy bien y todos nosotros aquí también, no basta con desear. El deseo no basta con querer, no basta con tener hambre, no basta con el apetito de conocimiento. El apetito hay que educarlo, hay que disciplinarlo, hay que entrenarlo, hay que ensayar, como se ensaya con el cuerpo o con el instrumento. Así que la filosofía es orexis, apetito, pero también es hexis theoretike, el hábito teórico cotidiano de revisar las propias creencias, sobre todo las más instaladas, los propios prejuicios, ¿vale?, hacia un conocimiento firme, huyendo del autoengaño. Y si uno educa ese deseo, orexis, de manera teórica, hexis theoretike, entonces y solo entonces la filosofía se convierte en una forma de cuidado de uno mismo y del otro, ¿no? Una forma de cura, en una forma de salud. Y esa salud consiste en una búsqueda de una verdad que ya no es demostrable, sino que tiene que ver con una transfiguración, con una suerte de conversión, van a decir los cristianos que han leído bien a Platón, los primitivos sobre todo, ¿no? Es decir, la filosofía, si es eso, y yo creo que es eso, ¿no?, ahora lo podemos discutir, tiene que ver con la transformación y con la transfiguración, ¿sí? Si hay verdaderamente comunidad filosófica, siempre puede haber transformación. Otra cosa es lo que signifique la palabra mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Perdóname, ya termino. Que la filosofía no solo es, puede serlo, pero no debería ser únicamente un conjunto de teorías o, como dice Kant muy bien, un sistema de conceptos relacionados entre sí por nexos de fundamentación. Eso está muy bien, pero eso es un Schulbegriff de la filosofía, ¿no?, un concepto escolar de la filosofía. Además, la filosofía tiene que ser actitud, dice. Una actitud constante, cotidiana. Entrenamiento, una actitud constante y cotidiana a lo largo de toda una vida. Por eso la autoayuda no tiene nada que decir aquí. A lo largo de toda una vida, en el difícil arte de revisar cotidianamente las propias convicciones, individual y colectivamente. Si uno se habitúa a ese ejercicio, entonces presta una cierta atención a uno mismo y a su comunidad interpretativa, ¿verdad? Y ese ejercicio, sugiere el texto de Platón también, es un ejercicio de transformación filosófica, que en primer lugar es un ejercicio de desaprendizaje. Por eso la filosofía no tiene mucho que ofrecer, pero lo que ofrece es brutal. El largo camino hacia lo elemental. Un ejercicio de desaprendizaje de todas aquellas convicciones nuestras que no han sido sometidas al elemento de la crítica. Como veis, es una tarea que parece chiquitita, pero que es muy exigente. Si se cumplen esas notas, yo creo que la filosofía, desde luego, tiene que ver con la transformación del mundo. Ahora bien, ya me callo, por sí sola la filosofía no puede nada. Cuidadito con los gurúes de filosofía. Por sí sola, en un contexto integral y complejo como la realidad hoy, la filosofía no puede nada. Pero sin ella, quizás, tampoco vamos a llegar muy lejos, ¿no? Empezamos por ahí. Venga. Yo, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Iván, de esa transformación y de ese deseo, me estaba acordando de unas palabras que decía Vivian Gornick en una de las últimas entrevistas que le hicieron, que decía algo así como, pues a mí me gustaba escribir, sabía que quería ser novelista, pero no sabía qué tipo de novelista quería ser, y fue leyendo a Natalia Ginzburg cuando entendió que lo que quería hacer era algo muy parecido a lo que hacía ella, ¿no? Y entonces
pensando en el proyecto de Filosofía & Co y en por qué una revista, pues yo me acordaba de esta historia que se encuentra en la correspondencia de Leone Ginsburg, curiosamente el marido de Natalia Ginsburg, a propósito de cómo crearon la editorial Einaudi, ¿no? Y ahí pasaba una cosa, que es que en esta correspondencia estos jóvenes que eran Pavese, Ginsburg, Leone y luego Natalia y el propio Einaudi, tuvieron una idea que era algo así como que a través de la literatura y de la filosofía, de los ensayos que iban a publicar, podrían combatir al fascismo. Eso que se tachó en su momento y que en el propio carteo que estableció Ginsburg con Benedetto Croce, el propio Croce le reprochaba esa ingenuidad de que a través de la palabra se pudiera cambiar la realidad, se pudiera hacer una transformación material. Me gustaba o me hacía pensar también en lo que puede representar Filosofía & Co, por supuesto, salvando mucho las distancias, no estamos en el mismo contexto que en los años 30 del siglo pasado en Italia, pero Leone Ginsburg decía algo así como, resumo las dos ideas que yo extraía de esa correspondencia, ¿no? Decía algo así como, publicar y editar libros, ensayos de filosofía, pero también de literatura, puede suponer una transformación si conseguimos que nuestros vecinos, que la población que nos va a leer consiga por un momento pensar una Italia no bajo el régimen fascista, ¿no? Intentar imaginar, y esto ahora lo quería enganchar también con lo que decía Iván, pero termino con esto, imaginar unos escenarios que son diferentes y que no son los que se dan en el momento, los que tenía el grupo de amigos que creó esta editorial, pero que podían liberar de alguna forma la imaginación de los vecinos que iban a leer estos textos. Esa era una idea. Y la otra, sobre esta transformación y esta relación con la palabra, me parecía bonito porque él decía algo así como restituir al pueblo italiano la lengua que ha sido secuestrada por el fascismo. Y creo que también hay un poco de eso y de ese trabajo en la filosofía, ¿no? Leone Ginsburg decía volver a hablar el italiano de Leopardi. Yo no sé cuál es el castellano en el que tenemos que hacer filosofía, pero creo que una de las ventajas que tiene la revista es que no es un castellano estándar, entonces nos permite también crear una comunidad mucho más amplia con gente que está pensando en otros lugares, quizá cosas parecidas, pero que también están determinadas por ese contexto. Y luego siempre, y ya con esto sí que os voy a pasar la palabra porque es abrir otra cuestión, pero si hablamos de imaginación, de verdad que creo que no es muy diferente lo que decía Leone Ginsburg a Croce de por qué es importante imaginar otros escenarios, y eso nos lo da la filosofía, pero también la literatura en un cierto sentido. No es muy diferente de lo que decía Viktor Klemperer en El Eteíno, de ese secuestro de la lengua alemana, pero es que tampoco es muy diferente, me parece a mí, y ya esto ya sí es estrictamente filosofía, de lo que pudo hacer un Benjamin cuando decide imaginar algo que todavía nosotros seguimos pensando y que no hemos conseguido descifrar, imaginar una ruptura del nexo entre violencia y derecho. Solo ser capaces de plantear un escenario donde esa ruptura pueda darse, a mí me parece valioso, me parece que eso es la labor, o eso es como la filosofía puede transformar la realidad, ¿no? El otro día comentábamos la dichosa tesis de Marx de la filosofía se ha dedicado a interpretar el mundo, lo que tiene que hacer es transformarlo. No es verdad, es que pensar el mundo y imaginar otros escenarios, imaginar un escenario como el que estaba pensando seguramente Hannah Arendt cuando hablaba de intentar romper ese nexo entre el ciudadano y el hombre y así poder proteger verdaderamente al hombre. Eso, a mí me parece, ya es hacer filosofía, ¿no? Ya es transformar la realidad y es un ejercicio de imaginación. Por eso yo tenía que apuntado, no, y esto no es Platón, pero no lo sé, creo que le podríamos dar una vuelta si la filosofía no es también una práctica de la imaginación, una práctica que nos permite pensar nuevos horizontes, que siempre está esa denuncia, ¿no? Y yo creo que cualquiera que se haya aproximado más o menos a la filosofía en su vida le habrán dicho esto, ¿no? ¿Cómo? Sí, está muy bien esto que usted me está contando, pero ¿cómo se puede realizar? ¿Cómo lo podemos llevar a la realidad? Y yo de verdad que creo que, pues eso, que es una tarea modesta, pero nada más o nada menos. O sea, aquí es como lo queramos ver. A mí me parece que ser capaces
desde la filosofía de imaginar situaciones que todavía no se dan y ser capaces de romper, sobre todo si pienso en filosofía política, esos conceptos que tenemos naturalizados, a mí me parece que con eso bastaría. Luego, no lo sé, ya es cuestión de los políticos o de... no lo sé. Pero, digo, yo creo que ya solo con esa práctica imaginativa yo estaría contenta y diría que es eso, que no hay mucho más. Quizás habría que decirle entonces, bueno, no sé si a Marx o a los lectores más jóvenes de Marx, oye, bájate un puntito, ya hacemos bastante ya hacemos bastante los filósofos, con pensar no pidas tanto, ya que haga el resto también su trabajo. Abríais aquí un espacio que me parecía súper interesante entre este hábito que decía Iván y la revisión de creencias y, por otro lado, esta práctica de la imaginación que te ha quedado precioso, patente al concepto porque me ha encantado. Está grabando eso, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Porque yo le daría ya otra vuelta más y diría, no solamente tenemos que revisar nuestras propias creencias, sino también las creencias de aquellos que nos precedieron y que estuvieron antes que nosotros y que por fuerza arrastramos y están presentes en nuestra tradición. Y en este sentido, no sé si está bien citar a gente que esté en la sala, pero yo lo voy a hacer. Hay una frase del artículo de Diego Garrocho, que está ahí al fondo, en el número 1 de la revista, que cuando hablaba sobre la verdad, que esta frase a mí me encantó, que dice: la historia de la filosofía es, de algún modo, la historia de nuestra relación con lo que en cada época creemos verdadero. Es decir, vemos mucha potencialidad en el ejercicio de hacer filosofía y muchas veces dejamos de lado el ejercicio de estudiar la historia de la filosofía, cuando es prácticamente imposible crear nada si desconocemos aquello que ya se pensó, que estuvo antes que nosotros, y también es un ejercicio necesario, yo creo, para que el filósofo pierda esta soberbia que muchas veces tenemos de creer que, bueno, pues que vamos a descubrir América algún día, cuando llevamos ya 25 siglos de historia de la filosofía, como para que se nos vaya a ocurrir algo completamente novedoso. Entonces, en ese sentido, me parece que parte de esta transformación está en estudiar a quienes nos precedieron, ver cómo intentaron ellos transformar este mundo y, aunque sea en este sentido, lo que decía Irene de liberar la imaginación, pues que sea para airear un poco el pensamiento que estamos haciendo ahora mismo, que a lo mejor estamos muy obcecados en nuestro presente, en hacer ontologías del presente, cuando no vendría mal echar la vista atrás, coger impulso para luego ya dar el salto y pues hacer la transformación que creamos necesaria, pero muy importante este diálogo con la historia, yo creo. Vaya bofetón a Foucault le acabas de dar. La primera has citado a Diego Garrocho y luego hablar de un bofetón a Foucault, eso no es casual. Vengo bien de casa enseñada. Yo quiero decir una cosa, al hilo de lo que decís, lo de la imaginación me ha encantado. Y lo de la historia de la filosofía también. Decíamos antes, ¿qué es la filosofía? Parece que estamos más o menos de acuerdo. ¿Y qué no es? Decíamos, se nos ha olvidado, ¿no? También hay otra pregunta que se nos ha sugerido en esta casa, que es ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la filosofía ayer, hoy y siempre? El primero de todos, la filosofía de anaqueles. Es decir, solo un individuo que identifica la filosofía con la acumulación museística de teorías sobre el mundo, sobre el ser, sobre Dios o sobre el ser humano, solo desde esa concepción tiene sentido la pregunta, ¿para qué sirve esto? Para nada, evidentemente. ¿Para qué puede servir una galería de opiniones muertas cuya génesis, es decir, que olvida por completo la experiencia epocal en la cual se genera esa pregunta a la cual responde la teoría? Entonces, esto no sé si se me está yendo, pero esto es muy importante. No solo se hace en historia de la filosofía, ¿no? Nuestro problema hoy con la filosofía es que la presentamos, repito, como dice Nietzsche, ¿no? Como una serie de reliquias, de teorías aisladas, desgajadas de una experiencia vital que las pone en movimiento. Y tú misma te has reído de nosotros tres, de ti misma también, o dices, no, es que no hacéis preguntas, no hacéis respuestas, ¿no? Pues claro que no. Es que lo que hay que atender es al modo en que una pregunta bien elaborada conceptualmente, y ahí es donde yo creo que filosofía, literatura, música son diferentes, ni mejores ni peores, distintas. Las mismas preguntas elaboradas de manera diferente para un mismo drama que es el que nos va a comer vivos antes o después, ¿no? Entonces, la historia de la filosofía o la filosofía lo que tiene que tratar es demostrar, por ejemplo, al alumnado, por ejemplo, al amigo, ¿no? Por ejemplo, al igual, demostrar cuál es la experiencia vital que articula la necesidad de esa pregunta en un momento concreto. Porque no es lo mismo preguntar ¿qué es el ser humano? Conócete a ti mismo, ¿no? El oráculo. ¿Qué es el ser humano en el siglo VII a.C.? Que preguntarlo hoy, con lo que sabemos hoy. Entonces la pregunta que hay que hacer es ¿qué sabemos acerca de nosotros mismos? ¿Cómo resuena hoy la pregunta ¿qué es el ser humano? Por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta mucho lo que dices de la historia de la filosofía porque incide en eso.
si la filosofía tiene sentido como impulso, es en la medida en que uno deje de lado esa concepción de la filosofía de anaquel. Si esa es la filosofía que enseñan en los institutos y en la universidad, entonces tampoco es tan grave que desaparezca de los planes educativos, casi mejor, ¿no? La gente la odiaría menos y la estudiaría más, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la filosofía, es lo que quiero poner sobre la mesa. Y ahí la importancia de la historicidad. Y tiro otra pregunta. Práctica de la imaginación. Me gusta mucho eso y me gustaría que abundaras, como dicen abunde usted en eso de la imaginación y sobre todo en qué nos significa imaginación. Estoy pensando en Castoriadis, ¿no? ¿Y qué distinguiría entonces una práctica filosófica de otras modalidades imaginativas, por ejemplo, como la literatura, como la ciencia, que es una fantasía exacta, decía el viejo Ortega, ¿no? El arte, la música, ¿no? Entonces también es interesante hacer un esfuerzo desde intrafilosófico por ver en qué consiste eso que la filosofía podría aportar, ¿no? Que no puede aportar la música o la literatura, en qué consiste eso que aporta la literatura que jamás podrá aportar la filosofía, ¿no? Y yo quiero plantear eso, de verdad, se nos olvida, también desde la enseñanza. La filosofía es la doble vía a la vez. No nos pongamos futbolísticos, Víctor, lo hablamos cada martes, ¿no? No nos pongamos futbolísticos, no se trata de o la filosofía es una forma de vida o es un conjunto de teorías, no. Es un conjunto de teorías acerca de diferentes objetos fundamentales, históricamente situados, que siempre transfigura al que las conoce y las formula. Es decir, sin transformación ejecutiva de uno mismo, de una comunidad, las teorías son claramente inservibles. Por supuesto que la filosofía es una estupidez. Anaxágoras, todo es el nous, Demócrito, todo es átomo. ¿Eso qué sentido tiene? No, hay que hacer el esfuerzo pedagógico de articular la experiencia. Ya nos están diciendo que nos callemos, ¿no? No veo lo que has puesto ahí, no veo desde aquí. ¿Qué pone? 15. Ya. 15 minutos. No veo. A ver... Imaginación. Entiéndeme, no te voy a hacer una teoría ahora de... No, pero digo que me gusta lo de la imaginación, pero que supongo que no es solo inventar, ¿no? Entonces, no, claro que no es solo inventar, pero yo aquí pensaba, claro, es que Iván tiende y peca muchas veces de modestia. Lo que estamos hablando se resolvería con una conversación que tuvimos hace no tanto, cuando yo te pasé un texto y yo le decía muy emocionada, Iván, es que fíjate lo que pasa con estos griegos, fíjate que los epitafios que yo estoy leyendo del siglo V en Atenas son muy parecidos y dicen las mismas cosas que lo que estoy leyendo ahora en el presente, ¿no? Y que los textos que leo de Aran y que los mismos problemas que tienen que ver con qué es el hombre y qué es el hombre anclado en territorio, es decir, qué es el ciudadano. Y entonces Iván me dice... Claro, cariño, es que no ha pasado tanto tiempo. Claro, es que no ha pasado tanto tiempo. No ha pasado tanto tiempo, entonces. Esta idea de la práctica de la imaginación a mí me resonaba, o desde luego, de donde bebe de alguna forma esta idea es de un textito de Agamben que se llama El país de los juguetes, donde al final, como no ha pasado tanto tiempo, lo que te está diciendo es... La filosofía como una práctica también entendida como juego, es decir, vamos a ir probando, claro. Vamos a examinar los problemas que tenemos, en el caso de Agamben, algunos muy concretos con esa figura del ciudadano, pero vamos a examinar qué problemas hay y vamos a imaginar, con independencia de los problemas que eso jurídicamente representaría o no, vamos a imaginar y vamos a desactivar. Y entonces, claro, tú lees eso en Agamben y dices, oh Dios mío, parece que he inventado algo, pero claro, como no ha pasado tanto tiempo... Dicen, ¿no será que no está diciendo lo mismo que ya decía Heráclito y que es que el reino es de un niño que juega? ¿Qué tiene que ver ese jugar con los conceptos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que, de verdad, no podemos imaginar una práctica de la imaginación en filosofía, que para mí es lo que es, si no nos hacemos cargo, y ahora entraría en todo lo que has mencionado de hacerse cargo de la historia, ¿no? Jugar, ojo con esto, y por eso quería meter la idea de la práctica de la imaginación con la idea del juego. Jugar no quiere decir destruir destruir un determinado objeto y coger otro. Jugar quiere decir que una cuchara puede ser el instrumento con el que me meto la sopa en la boca, pero puede ser un avión, pero puede ser, no lo sé, un palo con el que hago de reina. Eso es, esa modificación, ese uso que le damos a un mismo objeto es lo que yo creo que puede hacer la filosofía, y lo que a mí me parece que si queremos hacer una ontología del presente, que queremos pensar, desde luego no nos podemos liberar de los conceptos del pasado, pero sí me parece que estaría bien ver si siguen funcionando, jugar con ellos, y eso sí que es jugar. Reconfigurarlos un poco, ¿no? Es
decir, pero no, resignificarlos, ver cómo suenan otra vez. Porque hay conceptos de los que no te vas a librar. Dios, muerte, tiempo, poder. Ahora, creer que esos conceptos se agotan en un conjunto de notas lógicas que articulan su definición es tan absurdo como peligroso, porque es un gesto metahistórico, metafísico, dictatorial. Claro, la pregunta sigue siendo la misma y por eso esto que estáis haciendo aquí es importante. Es decir, Filco es importante, el CBA es importante. Pues si la filosofía vale para algo, es para diseñar espacios de resonancia, donde los mismos conceptos y la misma pregunta de siempre se pongan a prueba, lo has dicho, testear. ¿Cómo suena hoy la pregunta por la divinidad, el tiempo, el cuerpo, ¿no? La vida? Es que la pregunta por la vida no es lo mismo en sede pitagórica que en sede postdarwiniana, oiga. El que diga lo contrario no se entera, que se vaya de clase. ¿Me entiendes? Entonces, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Resignificar, pero para ver, me ha gustado lo del tanteo, ¿no? Y a partir de lo que uno escuche, imaginar mundos posibles. Eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Pero y que eso ya es transformar. Eso es lo que quiero decir. Ser capaz de imaginarnos un abandono del derecho, eso que hizo Benjamin es transformar. Me da igual si no ha pasado en ningún estado. Mira, eso ya es transformar, porque estamos hablando aquí, estamos hablando 30 años, 40 años después, seguimos hablando de eso. Algo habrá dejado, ¿no? Podemos reformularlo, podemos seguir eso, tanteando, probando, jugando con esos conceptos y evidentemente no es que te deshaces de la divinidad, del tiempo, de la ley, pero vemos que ha ido cambiando y que yo me gusta entenderlo así. Creo que funciona bien esa idea del juego, esa idea de probar. No, simplemente iba a hacer un apunte que yo estoy un poco en contra de la palabra resignificar, no porque le tenga... ¿Pero cuánto en contra estás? No, solo un 40%. Porque me deja un pozo de que ese nuevo significado no estaba antes, cuando yo creo que sí, que este diálogo compro. Claro. Sí, vale. Que ese diálogo con la historia no es algo novedoso, no es algo que estemos añadiendo en este espacio, sino que ya estaba y que precisamente en su lectura, en su divulgación y en su comunicación con los otros, en esa resonancia que decías, es cuando sale lo que ya estaba. Y un mismo concepto puede tener varias capas, como un videojuego, que se van desbloqueando según las necesidades del tiempo. Vale, pues ya que has hablado de videojuegos voy a citar a San Pablo. Pues venga. Ya que has hablado de videojuegos voy a citar a Filón de Alejandría. Me gusta mucho lo que dices de... Claro, como si no hubiera estado ahí, pero yo creo que estamos diciendo lo mismo. Si aceptamos que la filosofía tiene que ver, por ejemplo, en sede de revista, en sede de comunidad, en sede de clases, de universidad, tiene que ver con diseñar espacios de resonancia y establecer una cierta atención a lo que allí suena, ¿no? Usando esa metáfora acústica, ¿no? Hay algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué me estoy hablando de San Pablo? Porque San Pablo dice... ¿Estás asintiendo, Víctor? San Pablo dice, el reino ya está aquí. Y Filón dice, pero todavía no. El reino ha llegado en Gus G. Basileia. Pero todavía no, dice Filón, upo. Es decir, ¿y si la filosofía tuviera que ver con ese juego un poco trágico, ¿no? En el mejor de los sentidos de que, bueno, volver a escuchar una suerte de rumor que siempre ha estado ahí? ¿Cuáles son hoy las preguntas que están pidiendo ser escuchadas? ¿Cómo articularlas conceptualmente de manera rigurosa para que verdaderamente puedan constituir un impulso de transformación y no convertirse en una herramienta museística al servicio de la erudición o de la pedantería, ¿no? Es otro de los riesgos del malabarismo conceptual de la filosofía. Yo creo que no está reñido esa idea, ¿no? No es que haya un significado sagrado y secreto, sino que siempre ha estado ahí retumbando algo a lo que no se le ha prestado atención, ¿no? Y eso tenía que ver, perdón, voy a citar a Borges, creía que no lo iba a citar. Cuando Borges dice, la filosofía es un sistema de organización de perplejidades. Hay que tener mala leche para decir que la filosofía es la organización de la perplejidad. Hay que ser muy irónico para jugar con la idea del sistema, pero un sistema que jamás pierde pie de la perplejidad, es decir, del mareo, del vértigo, de la imposibilidad desde lo finito de agotar lo incondicional, ¿no? Pero ese es el trabajo, esa es la transformación, ¿no? Apuntar a lo que no llegamos, pero denunciar lo que ya no sirve, ¿no? El significado que ya no sirve. ¿Cuánto nos queda? 5. Oh, fantástico. Te toca. Yo cerraría... ¿Qué más? ¿Alguna cuestión más que nos haya sugerido que no haya salido? No, yo cerraría igual, no lo sé. Bueno, lo dejo a Mercedes, pero vaya,
igual podríamos ahondar un poco en esto que ha salido varias veces, de sí, muy bien, pero ¿por qué la revista y por qué el Círculo de Bellas Artes? Es decir, ¿por qué este tipo de instituciones pueden transformar algo, ¿no? Porque yo aquí hablo de la imaginación y entonces citamos a San Pablo y citamos, citamos a Ginsburg, ¿no? Vamos de literatura a San Pablo, lo dejaremos ahí. Pero al final, ¿esto por qué? Y entonces yo ahí sí que creo que de verdad vale igual la pena cerrar mencionando esta cuestión de la comunidad, mencionando esta cuestión de por qué, no me voy a poner yo ahora en términos de expósito de hablar de don, pero sí que me parece que hay algo, y ya un poco en serio, sí que me parece que hay algo en la comunidad filosófica de compartir, de hacerse cargo del otro, y no quiero utilizar la palabra cuidado porque sé que Mer ha hablado mucho de ella y puede señalar un poco las dificultades que puede tener hablar de cuidado ahora, ¿no? Pero sí que me parece que hay algo de eso, sí que me parece que hay algo de hacerse cargo de los otros y que al final, tú decías al principio de una forma muy generosa, que pensabas mejor con nosotras. Creo que en general se piensa mejor cuando estamos con los otros. Yo no sé qué sentido tendría incluso esa tarea de la práctica de la imaginación sola, encerrada en casa, ¿no? Claro, pero perdona que te interrumpa, y ya sabes que no tienes que hablar mientras te interrumpa, ¿no? Como dice mi amigo Guillermo. Claro, pero hay que ser lo suficientemente humilde, fíjate que estamos hablando de filósofos y filósofas, ¿no? Como para tomarse en serio lo que he dicho al principio. Es decir, hay que ser lo suficientemente humilde, y solo así se puede pensar con claridad, como para dejarse arrollar por el otro. Es decir, conversar no para vencer, no para desactivar argumentos, no para ganar, joder, ¿no? Conversar no para ser retuiteado, decíamos antes, sin más, ¿no? Conversar para que la postura del otro, que es más sólida de la mía, haga algo en común más fuerte de lo que es por separado, joder. Yo sé que esto es muy bonito y casi ingenuo, pero de eso va la historia. ¿En qué se diferencia Sócrates, un perro manso, de un perro lobo, el sofista de Platón? Muy sencillo, los dos están ahí tumbados, parecen inofensivos los dos, pero uno te destroza el cuello. ¿Por qué? Porque piensa para ganar, es decir, no piensa, combate. Esto es muy actual, ¿no? Y eso lo promueve la filosofía también, no seamos ingenuos, ¿no? Entonces, ¿por qué esta revista ole, ¿no? Y el que no diga ole, como diría Extremoduro, que se le seque la hierba buena, ¿no? ¿Por qué esta revista? Porque la filosofía desde antiguo tiene que ver con un espacio de autocuestionamiento radical. Es en esta revista o en este contexto donde se puede decir, ustedes son unos charlatanes. Es decir, la filosofía tiene que ver con que haya un espacio cívico, una ciudad en el interior de la cual se pueda criticar los cimientos sobre los que se alza algo. Por ejemplo, una revista en la que se pueda, no insultar, pero sí cuestionar las pretensiones de la filosofía académica hoy en día, ¿no? A la que pertenecemos todos como animales contaminados, ¿no? Bueno, termina tú si quieres. Sí, pues ya cerrando. Bueno, con esto último que decías, lo comentábamos el otro día, que a mí una cosa que me produce mucha ternura, que se mantiene en la revista de Filco, y hay muchas revistas, y sobre todo académicas, en las que no está esto, que son las cartas al director. O sea, me parece súper bonito que pueda participar todo el mundo de este espacio, que verdaderamente no es simplemente un altavoz, sino que nos escuchamos entre todos, y lo que decía Iván, que nos puedan decir, mira, el último número fue horrible, cambia esto, tenéis que pensarlo de esta otra manera, y permitir esto, abrir la puerta de esta manera, me parece maravilloso, ya no solamente por nuestra posición como filósofos, ni por el cuidado con pinzas que decía Irene, sino por las ideas, porque de aquí a unos años yo no estaré, ninguno de nosotros estaremos, tampoco aquellos a los que cuidamos, pero lo que mantendrá todavía nuestra sociedad serán las ideas. Triple de espalda. Muchísimas gracias a ustedes. A vosotros. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Que había pregunta, perdón, no sabía. Pero sabía menos tiempo. Mi pregunta es... Te tienes que presentar antes de... Sí, claro. Soy María Ángeles Quesada, también filósofa, me dedico a la filosofía práctica, trabajo mucho en empresas, sobre todo especializada en pensamiento crítico y diálogo socrático.
Y el diálogo socrático es algo que practico mucho con muchos grupos y los niños han llevado haciéndolo. Y mi pregunta es, al final, esa comunidad de la que habláis, ¿a quién incluye? Porque yo sí que sigo sintiendo mucha teoría, ya que me he dedicado a la filosofía práctica. Cuando me enfrento a este tipo de foros, siempre me siento como todavía que hay mucha teoría y que falta aterrizar mucho. Yo hago filosofía con mucha gente, con todo tipo de personas, y me pregunto, ¿esta comunidad cómo debe ser? ¿Debe ser solo de filósofos? ¿Debemos incluir a la gente que no es filósofa? ¿Qué sentido tiene una comunidad si no es solo de expertos? O sea, Sí, buenísima pregunta. Perdón. Hay que responder los tres. Sí, es una pregunta grave. Claro, por supuesto que sí, te doy toda la razón. Se me ha olvidado decir algo muy importante. Si lo que estamos defendiendo aquí con respecto a qué significa filosofía tiene algún sentido, desde luego la filosofía no le pertenece a los filósofos. He dicho actitud, ejercicio, entrenamiento y exigencia. La comunidad también incluye a aquel que está dispuesto a hacer el esfuerzo de la filosofía. Cuidado, porque si tú eres un receptáculo pasivo de información que esperas un recetario, entonces te vas a la casa del libro, parte de metafísica y al lado de Aristóteles, autoayuda. ¿Vale? Entonces, compromiso y exigencia, autoexigencia, pero tienes toda la razón. La filosofía no pertenece a los filósofos, es lo que queríamos decir. No basta con tener un título en filosofía. Anda que no hay títulos por ahí. No hay que tener un título porque la filosofía tiene que ver con un cómo del vivir. La filosofía es un cómo del vivir en común. De hecho, ¿cuándo hemos empezado los filósofos a tener títulos? Hace unos siglos, un par de siglos. Pues yo creo que Sócrates no tenía títulos, ¿no? ¿Me entendéis? Y ahí es donde la filosofía se equivoca, porque tiende a la segregación, ¿no? A la hiperespecialización, a la hipertrofia. No, si la filosofía es actitud en común, entonces no requiere de especialización. Ahora bien, y perdóname, te voy a citar a Kant, ¿no? Kant tiene una frase que a mí me quita el sueño, envenena mis sueños, que dice, ¿cómo dice Raimund en alemán? Nie kann man ohne Kenntnisse ein Philosoph werden. Aber no se puede ser filósofo solo con conocimientos. Pero Kenntnisse allein machen kein Philosoph aus. Conocimientos, solamente conocimientos, no hacen un filósofo. Ahora hay que estudiar, Lo ha dicho Amer, hay que estudiar filosofía. No basta con, vamos a dar un paseo, eso también es muy peligroso. Vamos a hablar en el parque y a filosofar. No. La gente viene a la carrera muy confundida. Se entusiasma por las razones equivocadas. La filosofía es un trabajo muy exigente, que no solo compete a los filósofos. Es decir, uno no se convierte en filósofo estudiando en la autónoma filosofía, aunque se está muy bien, ¿no? Es decir, es una responsabilidad también casi moral, ¿no? Entonces, efectivamente, la comunidad depende de esa apertura y de la implicación individual. Creo yo, no sé cómo lo digo vosotros. ¿Cómo implicar a los que no son filósofos? Pues así, porque a lo mejor aquí hay más filósofos de lo que parece. Que tu pregunta presupone que aquí solo somos filósofos nosotros tres. Y eso no es verdad. Claro. Entonces, mi pregunta presupone que la mayoría de la gente que está aquí es filósofa. Tampoco, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es que eso tampoco, porque entonces, no, yo creo que nadie diría eso. Un auditorio de médicos no te permitiría decir eso. Un auditorio de químicos no te permitiría decir eso. Un auditorio de antropólogos culturales no te permitiría decir eso. ¿Por qué los filósofos sí? No, perdona. También es necesario formarse filosóficamente para abandonar la filosofía o para... ¿no? Pero también esto es una invitación. El impulso es eso, ¿no? Venga, va, allá. ¿No? Entonces aquí estamos impulsando. Ahora no basta con eso, Ni todos somos filósofos naturalmente, como querría... Claro, es que también me da mucha rabia porque... Yo no sé por qué se enfadan los alumnos de primero, pues no entienden hipóstasis. Pero si se meten en la clase y un tipo dice estreptococo, nadie se enfada con el profesor porque ha dicho una palabra que nadie entiende. La filosofía no la tiene que entender todo el mundo desde el principio. Eso es un error de libro. Y ese libro hay que tirar. Perdón, que me enciendo, pero me parece importante tu pregunta, aclarar bien eso. No, yo tengo un pequeñísimo apunte porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero con la voluntad de no criminalizar a aquellos que no están familiarizados con la filosofía, al final, si esta autoayuda de la que hablaba Iván funciona, es porque la gente tiene esa sed de respuestas, de certezas, de saber mínimamente lo que pasa en su sociedad o cómo explicársela o este tipo de preguntas al final. Y ahí ya entra la responsabilidad del filósofo, que es no hacer oscura la filosofía, saber acercarla. Por eso es importante Cilco, porque... Bueno, y el círculo, porque facilitan esa sed de preguntas que otras, no sé cómo decirlo, otros libros
Sí, que la autoayuda da muy fácil porque da respuestas fáciles, individualistas y rápidas, y es lo que la gente quiere. Al final este esfuerzo lleva su tiempo, es lento sobre todo, y entonces, bueno, pues tenemos que... O sea, yo solo ya por añadir todavía un poquito más de leña al fuego, pues es que las comunidades no tienen por qué participar todos, y es legítimo también un derecho a la pereza y un derecho a... Pues a mí me sirve con el recetario de ¿cómo se llama? Ese Peterson, el que tiene las 12 reglas de vida, y con eso yo vivo y me funciona y no tengo por qué leer la ética Nicómaco y no tengo por qué seguir con la ética contemporánea porque no me interesa, no quiero invertir todo ese tiempo. Es perfectamente legítimo, no pasa nada. Yo creo que Filco lo que sí consigue, y eso es lo que hay que celebrar, es, yo no sé si es un ejercicio incluso de traducción, de aterrizar los textos. Ahora bien, ¿queremos una revista de filosofía que sin ningún tipo de formación se entiendan todas las palabras? Pues es que me parece que se menosprecia a la filosofía y que llegamos a otra cosa, que es, pues eso, estas 12 reglas de vida donde basta con una página para tenerlo. Eso es otra cosa, y a quien le sirva para vivir, pues estupendo, porque al final tampoco tenemos mucho más que hacer que vivir, vivir lo mejor posible, pero a mí sí que me parece que este tipo de instituciones culturales y que el trabajo cultural hay que reivindicarlo como lo que es decir, algo que pretende construir unas condiciones de existencia vivibles, preferiblemente buenas. Dicho esto, quien no quiera invertir el esfuerzo tampoco pasa nada, y luego, perdón, y ya solo esto, y luego también tiene que haber revistas especializadas y académicas, que las leamos los cuatro que nos interesa un tema. Tampoco pasa nada, o sea, un poco complejos. Claro, es que al hilo de lo que decía, se me ha ocurrido, ¿cómo era tu nombre? Perdona. María Ángeles. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Yo que estoy muy darwiniano últimamente, imaginemos que verdaderamente nos estamos tomando en serio una ontología de la inmanencia radical, que el mundo es este, que es uno, y que estamos completamente interconectados, que somos animales, ¿no? Somos animales racionales, fabulosos, imaginarios, interconectados. Imaginemos que ese mundo, más que ser un espacio lleno de cosas, como está el traje dentro del armario, dice Heidegger en ese tiempo, como está el agua dentro del vaso, ¿no? Es un organismo. Es decir, necesitamos más comunidades que las filosóficas. ¿Quién quiere un mundo donde solo haya filósofos? Yo no. Claro, entonces, necesitamos comunidades lúcidas con respecto a aquello en lo que se especializan. Y la filosofía, desde Aristóteles, siempre pretenderá no convertirse en una disciplina regional, sino estar atenta un poco a todas las demás, incluyéndolas, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber otras comunidades, ¿no? Que sin embargo, aunque se especialicen en números, pueden tener una mirada filosófica, ¿no? Porque hay dos tipos de matemáticos, el que piensa y el que solo calcula. Ahora no se puede ser matemático sin calcular, digo yo, no tengo ni idea. ¿Me entienden? Entonces es una apuesta por la complejidad integral de la totalidad de sentido de la que formamos parte. Y cada uno hace lo que puede, que no es mucho, pero es importante, ¿no? Entonces, tanto tu papel, filosóficamente hablando, como el nuestro es ese. Y me gusta lo que has dicho del erudito. Es decir, no estamos haciendo una llamada a quemar universidades. No, por favor. No estamos haciendo una llamada, como lo de Freud, ¿no? He soñado con una mujer, pero no es mi madre, ¿no? No estamos haciendo una llamada a quemar nada. Estamos haciendo una llamada a la práctica unilateral de cualquier ejercicio de pensamiento. A la hipertrofia técnica. Ahora, papers, hombre. También. Oye, perdona, yo aplaudo a un tipo que sabe construir una casa, ¿por qué no voy a aplaudir a un especialista en Aristóteles? Me quito el sombrero. Y ya muy rápido. Un poquito por iba ahora a preguntarte a lo que has comentado, Iván, pero si puedes un poquito recordar la frase que tú has dicho con respecto al ideario o a los propósitos que la filosofía desean sobre la transformación social del mundo y sobre las comunidades. ¿Cuál ha sido concretamente tu definición, tus palabras? Está hablando contigo, perdón, es que no me he enterado. El deseo, mira, esto está, el deseo. Esto está en un librito que lo tienes traducido por Patricio de Azcárate, que no sé, que se llama Definiciones, ¿vale? Y entonces define filosofía y da
tres o cuatro definiciones, y habla del apetito de saber, del apetito de conocimiento genuino, de la totalidad en la que estamos instalados a través de las causas científicas, ¿no? Deseo, pero no vale con el deseo, es necesario el hábito teórico de avanzar hacia una verdad que siempre escapa un poco, ¿no? Deseo, hábito teórico, ¿cuál es la tercera? Que se me olvida la tercera. Cuidado. Epimeleia, ¿no? Y si uno, gracias, y si uno se ejercita cotidianamente en tobío teleio, dice Aristóteles, a lo largo de toda una vida en eso, bueno, pues puede llegar a formas de cuidado en el sentido de epimeleia, ¿no? Es decir, cuidado del alma, dice, que simplemente tiene que ver con una cierta autocomprensión lúcida, ¿vale? Entonces, deseo articulado teóricamente, convertido en un hábito a lo largo de toda una existencia, que conduce no al aplauso del paper, sino a la transfiguración, a la transformación de uno o de la comunidad. Sí, lo que quería referirme es que me da la impresión un poco de que la rama de la filosofía, como también han dicho muy bien antes también, que existen otras ramas también, del pensamiento, de la docencia, del arte, de la cultura, de la ciencia, antropólogos, sociólogos, politólogos, es decir, que de alguna forma es una familia conjunta dentro de la rama del humanismo, ¿no? Entonces, pues, no sé, me da la impresión de que cuando comentas que la filosofía ha de conseguir más o menos la transformación y conectar con la comunidad de una forma que lo recoja mejor, diría que como es tan amplia la filosofía y hay también otros expertos también, a lo mejor ya pues más en edad, donde la filosofía es un cambio continuo de pensamiento, de ideas en general en todos los órdenes, tanto en la economía, en el arte, donde queramos en principio arte, ¿no? Entonces creo que es tan amplia que a lo mejor es un poco ambicioso decir que la filosofía solo quiere transformar o cambiar, sino que a lo mejor es más bonito, diría yo, que de alguna forma pudiera más estar en las otras ramas, pudiera de alguna manera formar una comunidad de la rama del humanismo más en general y pudiera de alguna forma pues, participar de esa sociedad que sí que realmente todos queremos que se transforme, ¿vale? A una sociedad pues, más amplia, más democrática, más justa, que realmente echamos de menos en la actualidad, porque parece ser que hay una disección, un corte entre el humanismo real y lo que es la política, que es la ejecutiva. Simplemente un poquito que diría que creo que la filosofía a lo mejor es mucho más amplia, que debe de sincronizar o de alguna forma unirse más o combinar más con otras ramas, disciplinas, etc. No sé muy bien cómo contestarte, no sé si había una pregunta detrás de eso, ¿no? No me responda. No, quiero decir que la reflexión, pero si te entiendo bien, sí. No, yo no quería decir eso. Que sea más abierta, más amplia. Yo no sé lo que es mejor y lo que no, o sea, insisto, nadie en ninguno de esos textos que te he citado, y estoy pensando también en el comienzo de la metafísica, nadie dice lo que hay que hacer. Insisto, esto no tiene que ver con un recetario de vida. El drama de la filosofía, por ejemplo de la ética, por ejemplo de la filosofía práctica, comienzo de la ética Nicómaco, es que se establece el marco formal en el interior del cual cada uno tiene que construir su propia vida o cada comunidad la suya, ¿no? Pero no está relleno de contenido, ¿vale? Entonces, pero si te he entendido bien, sin duda la filosofía tiene que hacer ese esfuerzo de levantar la mirada de sí misma, porque desde antiguo la mirada del filósofo, dice Platón en República 5 y 7, es la mirada sinóptica. Es decir, es la mirada, bueno, que trata de reunir, tienes razón, ¿no? Y ese es otro de nuestros caballos de batalla, ¿no? Tendemos al ensimismamiento. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por habernos acompañado esta tarde. La librería Antonio Machado tiene ahí en la mesa los dos ejemplares, el número 1 y el 2 de la revista, que son los que de momento han salido.
podéis pasaros por ahí en caso de que alguno os interese. A continuación, si queréis, seguimos charlando en un cóctel que está preparado hoy en la terraza, y al salir, como agradecimiento, os darán una tarjeta que os permitirá tener 3 meses de suscripción gratuito a la parte exclusiva de contenido exclusivo que no es en abierto en nuestro portal. Muchísimas gracias.